Señoras y señores, el temario de nuestra asamblea abarca varios puntos, todos igualmente pertinentes. Sin embargo, tenemos que ser francos y reconocer que hay un punto que suscita polémica, dramática, y lo hemos verificado desde que se redactó el temario hasta que se fue desarrollando este temario hoy. Es el punto 24 que trata de la situación de Venezuela. Las dificultades que encuentra la democracia para enraizarse en el suelo venezolano. Señor presidente, yo quisiera abordar ese tema a la luz de lo que la tradición diplomática de Brasil y la Constitución brasileña nos ha enseñado, que determina, por una parte, el respeto de los derechos humanos que solo pueden afirmarse en la democracia y, por otra parte, el respeto de la soberanía de cada uno de los pueblos y el principio de la no intervención. Es en este marco estricto en que debemos plantear este tema, un tema de suma relevancia no solo para esta Asamblea General, sino también para el futuro de nuestra organización. La democracia, como todos sabemos, no comporta una fórmula única. La democracia va evolucionando en cada país, en sus mecanismos institucionales, según las circunstancias peculiares de la historia de las luchas de nuestros pueblos. Sin embargo, hay algunos elementos esenciales del concepto de democracia que se consagran en la experiencia práctica de todos y también en los textos fundamentales de nuestra organización. Todos sabemos que no puede haber democracia sin libertad de prensa, sin libertad de asociación. No hay democracia si no hay un poder judicial independiente que sea capaz de corregir las arbitrariedades del poder contra los ciudadanos. No hay democracia sin reglas claras que permitan la participación de los ciudadanos organizados en partidos políticos en las deliberaciones relacionadas con los rumbos de su país. Tampoco hay democracia cuando los ciudadanos que ejercen pacíficamente su derecho de oposición son encarcelados. La pregunta que nos surge y sobre la cual yo tengo un punto de vista, es que si estos elementos esenciales de la democracia, señor canciller, están presentes hoy en Venezuela, usted puede decir con toda lealtad y franqueza que conoce nuestra opinión, pero la representación de Brasil entiende que no. Nuestro continente se caracteriza menos por guerras entre naciones y más por la búsqueda incesante de la democracia. A pesar de todos los percances con que tropezó esa búsqueda como resultado del desarrollo económico, político, cultural de nuestros pueblos, así como las repercusiones de la Guerra Fría en la política de nuestros países. Señor presidente, 7 décadas después de la fundación de la OEA, tenemos una organización en este momento que cuenta con instrumentos y legitimidad para apoyar a cada uno de nuestros pueblos del continente en su camino democrático. Y uno de los principales instrumentos es la Carta Democrática Interamericana, que es un marco esencial a lo largo de esta trayectoria de la OEA. Venezuela constituye un grave motivo de preocupación para todos nosotros en este momento. Y lo digo esto con un sentido fraterno respecto del pueblo venezolano. Tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, tenemos inmigrantes venezolanos en Brasil, tenemos relaciones económicas, tenemos consulados en Venezuela y no tenemos ningún sentimiento de antagonismo respecto de su gobierno o su pueblo, sino más bien una oposición respecto del rumbo que ha adoptado el gobierno actual, sobre todo debido a que se apartó de un compromiso fundamental que el Estado venezolano asumió en el momento en que se adhirió a esta organización y en el momento en que suscribió sus compromisos democráticos que la constituyen. Esta reunión, señor presidente, de esta reunión debería emanar un mensaje claro, que rechazamos el autoritarismo y que estamos resueltos a honrar y a hacer honrar el compromiso político
esencial con la democracia representativa, tal como está dispuesto en la Carta Democrática. Este es un compromiso jurídicamente vinculante, políticamente vinculante, un compromiso contraído con plena libertad en ejercicio de la soberanía por cada uno de los países. El apego de la OEA al régimen democrático no es circunstancial, a pesar de que a lo largo de la historia de esta organización hubo algunos momentos de retroceso. Un antecesor mío, Santiago Dantes, en una memorable reunión de consulta de la OEA, en la cual nosotros nos opusimos a la exclusión de Cuba de esta organización, Santiago Dantas dijo en 1962, en la conferencia de Punta del Este, y lo cito: el sistema interamericano carecería de sentido y perdería el mismo espíritu creador que lo vivifica y condiciona su evolución si le quitáramos ese elemento fundamental e inalienable que es la aspiración común de los pueblos americanos para vivir bajo las normas de un régimen político que es lo único compatible con el respeto de la condición humana y con la preservación de las libertades políticas. Eso fue lo que dijo Santiago Dantas en 1962. No es por otra razón, señor presidente y estimados colegas, que la OEA tiene un papel central que desempeñar en la superación de la crisis. Y aceptar que el gobierno venezolano niegue la observancia de los procesos establecidos en la Carta y en violación de sus compromisos democráticos requiere que se lo planteemos y, por otra parte, cabe exclusivamente a los venezolanos decidir su destino. Recae sobre el gobierno del presidente Maduro la responsabilidad primordial de crear condiciones para el pleno restablecimiento del Estado democrático de derecho. Por otra parte, la oposición, en todos sus matices, tiene un papel relevante que desempeñar. En medio de las restricciones impuestas por el régimen, solo ella puede definir un horizonte común de acción y los parámetros de una transición política y también para la recuperación de la economía del país. En resumen, solo la oposición, y no nosotros, puede establecer una plataforma común para el futuro y buscar para eso el apoyo indispensable del pueblo venezolano. Estamos dispuestos a contribuir al pueblo venezolano, pero con esta democratización y el pleno reencuentro de Venezuela con la democracia será realidad solamente con una unión de las fuerzas democráticas venezolanas en torno a objetivos comunes. La combinación de esos dos elementos fundamentales, la presión internacional y la capacidad interna de formular una visión y una estrategia propias, esta combinación fue un factor decisivo para el éxito de muchas de las transiciones políticas en nuestra región. En el caso de Brasil esto fue evidente y no hay ninguna razón para que no ocurra lo mismo en Venezuela. Quería referirme, señor presidente, al tema de la colaboración con respecto a las dificultades que encuentra el pueblo venezolano en su quehacer cotidiano. Nosotros ofrecimos más de una vez, señor canciller, a su gobierno una colaboración que debe definirse en términos de un diálogo. Nosotros no queremos imponer nada a su país, pero ofrecimos más de una vez una alianza, una colaboración en la vigilancia epidemiológica, el suministro de vacunas, de las cuales Brasil es productor de renombre internacional. Ofrecemos también un diálogo, especialmente con las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Venezuela, con respecto a la seguridad fronteriza. Y deseamos que ese diálogo pueda prosperar. Lamentablemente, hasta ahora no hemos recibido una respuesta concluyente de su gobierno, pero seguimos abiertos. No queremos ninguna injerencia, sino más bien hablar entre iguales, establecer una agenda de colaboración que nos permita ayudar a superar los problemas cotidianos del pueblo venezolano. Quería referirme también, señor presidente, a la crisis vivida por Nicaragua
y expresar nuestra consternación por las víctimas de estos conflictos. Hago un llamamiento al gobierno nicaragüense y a todas las partes involucradas a que se abstengan inmediatamente de actos de violencia y para que inicien un diálogo orientado a la reconciliación nacional. Redoblamos nuestro esfuerzo a favor de la democracia, que es una causa común de nuestros pueblos, y estoy seguro de que lograremos elevar a la OEA al nivel que le compete en sintonía con la esperanza que todos hemos depositado en ella. Gracias.